Cleopatra ha sido retratada por siglos como la mujer fatal, la reina que conquistó con su encanto a César y a Marco Antonio. Pero esa imagen seductora que nos llega de Hollywood y de los cronistas romanos es apenas una cortina de humo. Detrás de esa máscara de belleza y diplomacia se escondían rituales tan perturbadores que incluso los propios escribas de su tiempo prefirieron callarlos. En el Egipto tardío, la intimidad no era un asunto privado ni romántico. Era un instrumento de poder, un deber religioso y un mecanismo político. Cada gesto de Cleopatra, cada ceremonia en sus palacios, estaba diseñado para proyectar que ella no era una simple reina de carne y hueso, sino la encarnación viviente de la diosa Isis. Los cronistas oficiales evitaron dejar registro explícito de estas prácticas, porque mostrar la verdad hubiera significado destruir la imagen sagrada de Egipto ante el mundo antiguo. Lo más inquietante es que siglos después, arqueólogos victorianos repitieron esa censura, ocultando pruebas y reforzando el mito de la reina amante y no de la soberana que usó la sexualidad como un arma de dominio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia de Cleopatra fue maquillada para proteger su legado? Déjalo en los comentarios y no olvides seguirnos para descubrir los próximos secretos que la historia intentó borrar. En el Egipto de Cleopatra, la intimidad no se entendía como un simple placer humano. Era concebida como energía cósmica, un poder capaz de mantener en equilibrio el universo. Cada acto íntimo era visto como un ritual sagrado, una plegaria silenciosa que podía influir en la fertilidad del Nilo, en la abundancia de las cosechas y en la estabilidad política del reino. Cleopatra lo sabía y lo explotó con maestría. Ella se presentaba como la reencarnación de Isis, diosa madre, y cada ceremonia íntima con sacerdotes o aliados políticos era cuidadosamente diseñada para mostrar que su cuerpo era un puente hacia lo divino. No era un gesto privado, era un espectáculo cargado de simbolismo, en el que se buscaba convencer a todos de que el destino de Egipto dependía de su potencia espiritual. Los cronistas romanos, horrorizados, decidieron describirla como una mujer promiscua, incapaz de controlar sus pasiones. Pero la verdad era más compleja. Cleopatra utilizaba esas prácticas como estrategia de legitimidad y control, heredando una tradición milenaria en la que la sexualidad y la religión se fundían hasta ser indistinguibles. Los templos del Egipto tardío eran mucho más que espacios de oración. Eran escenarios donde lo erótico y lo religioso se entrelazaban en rituales que los cronistas posteriores calificaron de escandalosos. Cleopatra, consciente del poder de estas prácticas, mantuvo ceremonias secretas en Alejandría y en templos dedicados a Isis, donde la intimidad no era un acto privado, sino una ofrenda al cosmos. Los sacerdotes enseñaban que alcanzar el éxtasis era abrir una puerta de comunicación con los dioses y que negarlo podía enfurecer a las divinidades. Estas ceremonias, que combinaban música, danzas y gestos íntimos, eran entendidas como actos de devoción, aunque en realidad también servían como mecanismos de control político, mostrar que la reina era capaz de canalizar la energía divina. Los cronistas romanos y los arqueólogos victorianos se sintieron tan perturbados al descubrir estas pruebas que las ocultaron o destruyeron, construyendo una imagen de templos puros y ceremonias austeras que jamás existieron. En realidad, lo sagrado y lo erótico en Egipto se habían vuelto inseparables, y Cleopatra heredó esa tradición como parte de su arsenal de poder. Cuando en el siglo XIX los primeros arqueólogos europeos excavaron templos y tumbas egipcias, no solo encontraron momias y tesoros, también hallaron murales explícitos, papiros con descripciones íntimas y estatuillas que mostraban rituales que para la mentalidad victoriana eran inaceptables. En lugar de documentarlos, muchos decidieron ocultarlos. Objetos fueron enterrados en sótanos de museos bajo etiquetas ambiguas como arte decorativo, y textos enteros se tradujeron de manera parcial, eliminando todo lo relacionado con lo sexual. Este silencio construyó un Egipto ficticio, un mundo de faraones gloriosos y dioses solemnes sin sus sombras ni excesos. Cleopatra quedó atrapada en esa misma censura. En vez de ser presentada como una estratega que utilizaba la sexualidad como herramienta de poder, se redujo su figura al mito romántico de la amante de César y Marco Antonio. La historia que nos llega no es la verdadera, sino una versión higienizada diseñada para encajar en la moral de otra época. Lo que hoy conocemos es apenas una fracción de los secretos que realmente marcaron el reinado de la última gran reina del Nilo. Los rituales funerarios del antiguo Egipto no eran solo un acto de preservación. Nuevos hallazgos revelan que en varias momias reales se practicaron modificaciones inquietantes, como mutilaciones o alteraciones en sus cuerpos. El caso más famoso es el de Tutankamón, hallado sin genitales, lo que sugiere que estas prácticas iban más allá del simbolismo. Eran intentos deliberados de perfeccionar al difunto para servir eternamente a los dioses.
Cleopatra vivió en una época en la que estas tradiciones todavía resonaban. La obsesión egipcia por moldear el cuerpo humano al gusto del poder divino transformaba la muerte en un escenario de control total. Lo perturbador es pensar que estas intervenciones pudieron realizarse incluso en vida, bajo el pretexto de preparar al individuo para la gloria del más allá. La momificación, lejos de ser un simple homenaje, se convirtió en un ritual que rozaba lo inhumano, una forma de demostrar que ni la carne ni la voluntad escapaban del dominio del Estado y de la religión. Estos secretos muestran cómo, detrás de los templos dorados y los mitos románticos, Egipto manipulaba los cuerpos como ofrendas vivientes de poder. Entre las élites egipcias existía una práctica perturbadora: dedicar a sus propios hijos a los templos como ofrenda divina. Desde muy pequeños eran apartados de sus familias y preparados para servir en rituales que mezclaban religión y poder político. Aunque las inscripciones oficiales hablaban de formación sagrada y privilegio, los restos arqueológicos cuentan otra historia: esqueletos con signos de desnutrición, crecimiento interrumpido y alta mortalidad infantil. Para los padres nobles, entregar un hijo era símbolo de prestigio y favor divino. Para los niños era perder su libertad y su infancia. Cleopatra heredó este sistema y lo utilizó como parte de su estrategia para mantener el poder, presentando tales sacrificios como un honor religioso. Pero detrás de esa fachada, lo que había era un destino impuesto que condenaba a los más vulnerables a una vida de obediencia y dolor. Así, lo que se exaltaba como devoción, en realidad, era un mecanismo cruel para sostener el orden social y religioso del imperio. En el Egipto antiguo, los festivales religiosos comenzaban como homenajes a los dioses, pero pronto se transformaban en celebraciones de descontrol. El más célebre era el dedicado a Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Durante días enteros, el vino y la cerveza corrían sin medida, muchas veces mezclados con hierbas que alteraban la mente y provocaban visiones. En esas jornadas, las jerarquías sociales se desvanecían. Esclavos, nobles y sacerdotes se mezclaban en un torbellino de cantos, danzas y abandono total. Los textos los describen como momentos de posesión divina, donde cada exceso era visto como ofrenda sagrada. Sin embargo, la otra cara era devastadora: violencia, abusos, destrucción y traumas que quedaban ocultos tras la resaca colectiva. Para los gobernantes, estos festivales eran útiles, una válvula de escape que mantenía al pueblo dócil el resto del año. Para los sacerdotes eran prueba de devoción, pero en realidad revelaban el lado más oscuro de la sociedad egipcia, donde el caos se disfrazaba de rito divino. En Egipto, el cuerpo humano no era solo carne y hueso, era un símbolo sagrado que podía ser manipulado para demostrar obediencia a los dioses y al faraón. En templos y tumbas se han hallado representaciones de personas con marcas rituales, incisiones y modificaciones que no respondían a la estética, sino a exigencias espirituales. Estas prácticas eran presentadas como purificaciones, pero en realidad funcionaban como un mecanismo de control. Cleopatra, al igual que sus predecesores, heredó un sistema donde el cuerpo se convertía en lienzo político y religioso, sometido a la voluntad de los poderosos. Algunos restos momificados muestran huellas de procedimientos extremos, realizados con precisión y de manera deliberada. Cronistas griegos que viajaron a Egipto relatan su horror ante estas costumbres, describiéndolas como una obsesión por someter la carne a los designios del Estado y del clero. De este modo, hasta la piel y los huesos de los súbditos se convirtieron en testimonio viviente del poder absoluto de la civilización del Nilo. Lo más inquietante de los secretos sexuales de Egipto es que muchos no se perdieron por el paso del tiempo, sino porque fueron borrados deliberadamente. Los cronistas oficiales del Nilo tenían la misión de glorificar al faraón y a los dioses, y jamás iban a dejar constancia de los excesos que ocurrían tras los muros de los templos. Sus relatos hablaban de festivales armoniosos, ofrendas piadosas y un pueblo en comunión con lo divino, mientras la arqueología moderna revela contradicciones brutales: huesos con marcas de mutilaciones, murales explícitos y papiros que describían rituales perturbadores. Más tarde, griegos y romanos también practicaron esa censura, callando o minimizando lo que no podían explicar. Y en la era moderna, los arqueólogos victorianos fueron aún más lejos. Ocultaron objetos, destruyeron textos y escondieron colecciones enteras bajo etiquetas vagas en los sótanos de museos. Así nació un Egipto ficticio, espiritual y limpio, que aún hoy se enseña en escuelas y se vende al turismo, mientras la verdad más oscura permanece enterrada bajo capas de silencio. Hoy, al caminar entre las ruinas del antiguo Egipto, es fácil dejarse seducir por la grandeza de sus templos, la perfección geométrica de las pirámides o la solemnidad de sus estatuas, pero bajo ese esplendor yace una verdad mucho más perturbadora.
Una civilización que convirtió la sexualidad, la religión y el cuerpo humano en instrumentos de control y sometimiento. Los secretos ocultos de Cleopatra y de las dinastías que la precedieron muestran que los excesos no fueron simples caprichos, sino herramientas políticas que marcaron generaciones enteras. La manipulación del deseo como arma de poder, los rituales disfrazados de devoción y la censura sistemática para preservar la imagen del imperio revelan hasta qué punto la crueldad podía ser normalizada. Y el hecho de que tantas pruebas fueran borradas, primero por cronistas, luego por arqueólogos, nos recuerda el peligro de edulcorar la historia. Egipto dejó maravillas eternas, pero también cicatrices que el desierto nunca pudo ocultar. Comprenderlas es más que un ejercicio de curiosidad. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la violencia y la intimidad se mezclan con el poder absoluto.